Buenos días, espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar sobre los contenidos propuestos para el módulo 2 del curso de Derechos Humanos, en donde voy a puntualizar aspectos como el principio de igualdad y no discriminación, la libertad de expresión y la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos. Voy a iniciar entonces con el principio de igualdad y no discriminación. En el documental Human nos hacen un primer acercamiento a este principio, pues nos muestran diferentes vidas y personas que están en diversas partes y regiones del mundo. Todo esto nos enseña algo, a entender al prójimo, a entender que vivimos en realidades y en culturas muy distintas. Ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia del principio de igualdad, pues sabemos que no tenemos que ser idénticos unos a otros, pero lo que sí sabemos es que todos debemos contar con unas garantías mínimas de trato y de respeto que nos permitan una existencia digna. El video de la campaña sobre el racismo realizado en Lituania es un experimento que también nos muestra cómo es la realidad. Es un ejemplo de que no todos somos tratados de igual manera que los demás. Hay personas que sufren, hay personas que son discriminadas por el simple hecho de contar con características físicas diferentes a otras personas. Y es algo con lo que ellos nacen. También ocurre en el caso de la muñeca Clark, en donde los investigadores se dan cuenta de que los niños de tez negra empiezan a internalizar ciertas conductas, prejuicios, estereotipos racistas. Entonces es muy importante entender que este tipo de comportamientos lesivos, racistas y de odio son inaceptables para coexistir. Ahora, en un segundo momento voy a hablar sobre la libertad de expresión, un tema que también va muy ligado con el principio de igualdad. En el texto titulado Libertad de expresión, viñetas y blasfemia en Francia nos explican que las diversas libertades están englobadas bajo el término libertad de expresión, las cuales están salvaguardadas en la medida en que el ejercicio de estas libertades no entre en conflicto con otros derechos, sea de carácter fundamental o sea con intereses públicos. Acá es cuando se cumple la frase de mi derecho termina donde comienza el tuyo. Al respecto también es muy ilustrativo el video No pienso callar, pues en este video le permiten a los niños tener un momento de libertad, de creatividad, pero luego llega un actor que les empieza a imponer unas reglas que no están basadas en razones justificadas. Uno de esos niños le dice al actor, yo soy yo y aquí tú no me mandas. Y creo que esta frase termina explicando muy bien en qué consiste esa libertad de expresión, pues así mismo ocurre en la realidad, cuando otra persona desea imponer su perspectiva entre la vida, sus caprichos, sus gustos o preferencias, y las razones que da es porque aquí mando yo, o porque sí, o porque yo soy el que tiene maleta y corbata, como ocurre en el video. Entonces sabemos que en el mundo diariamente se presentan estas situaciones en las que hay censura, en las que se coarta la libertad. Por eso es que tenemos que ser cada vez más conscientes de nuestro derecho a expresarnos libremente y no solo hacer valer nuestro derecho, sino también procurar hacer valer el derecho de los demás. Ahora, siguiendo con estos derechos y libertades mínimas, voy a hablar sobre la prohibición de las torturas y de los tratos inhumanos. En el sitio web de Amnistía Internacional, que trata sobre este tema de las torturas, se expone que se entiende por tortura cualquier acto que cometa una persona a otra de manera intencionada, con el fin de generar ciertos dolores o sufrimientos graves físicos o mentales para obtener algún tipo de provecho. Ese provecho puede ser obtener información, un castigo para intimidar o coaccionar o por cualquier razón de discriminación. En el video de la campaña Stop Tortura, también de Amnistía Internacional, hablan sobre este tema y exponen que en diversos países se ha utilizado de manera sistemática la tortura. Pero esto lo que hace es que termina instrumentalizando y convirtiendo en un medio a la persona y a su dignidad. Entonces debemos entender que esta tortura no es un instrumento de justicia, sino que se convierte en un instrumento de terror que genera más sufrimiento. El documento de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura también consagra que no se va a admitir como justificación del delito de tortura que uno se encuentre en circunstancias tales como un estado de guerra, como una amenaza de guerra u otras emergencias o calamidades públicas. De esta manera, entonces, vemos como diversas disposiciones del ordenamiento jurídico, tanto a nivel interno como a nivel externo o internacional, protegen esas garantías mínimas, ese piso mínimo que se debe cumplir para poder garantizar la vida digna de todos los seres humanos.